Yo invito a mis hermanos, vamos a abrir la Sagrada Escritura, el libro de Oseas, capítulo 13, del versículo 14 al 16. Oseas 13, 14 al 16. Leo la Sagrada Escritura para todos en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice: de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se sacará su manantial y se agotará su fuente. Él sacará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Amén. Esto, si uno se pone a mirar y conociendo la historia de nuestra bella nación Israel, pues es triste, ¿no? Es triste porque sabemos que Dios formó a la bella nación Israel de los lomos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus. Hermosa nación que estuvo cautiva aproximadamente 430 años en Egipto. A lo último los esclavizaron y los trataban muy duro y el pueblo se iba multiplicando. Y vemos como Dios, el Padre Jehová, envió a Moisés para sacar y libertar a nuestra bella nación Israel de este yugo de los egipcios. Y Dios hizo muchos milagros, señales y prodigios con el pueblo de Israel durante esos 40 años que estuvieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Pero encontramos nosotros que después de que ya encontramos que Josué, el sucesor de Moisés, y los ancianos de la generación de Josué, cuando ya ellos murieron, pues vemos que la nueva generación de Israel, que venían apostatándose poco a poco, que venían apostatando, sabiendo que apostatarse, conociendo la verdad de Cristo, conociendo sus estatutos, leyes, mandamientos y ordenanzas, pues a veces se hace lo contrario, lo que dice que no hagamos. Ejemplo, que Dios dice no robar y algunos robaban, no fornicar y algunos fornicaban, dice Dios no adulterar y algunos adulteraban, por decir algunos de los estatutos, decretos, leyes y mandamientos que Dios ha estipulado para el pueblo de Israel. Y sin embargo vemos que ya cuando Josué partió y su generación, el libro de Jueces te habla de la apostasía. Una apostasía quiere decir el nivel más alto que llegó el pueblo de Israel a apostatarse, a rebelizarse contra Dios, ir a hacer las costumbres que hacían las naciones paganas, donde Dios les había advertido que no hicieran de esas costumbres. Que hoy en día, pues acontece en el pueblo de Cristo. Muchos conociendo la verdad de Cristo, ¿sí? Y aún ministros de Cristo, sabiendo que Dios nos ha dicho que no tengamos ningún tipo de relación con ningún natural, con ningún impío, con ningún enemigo de Dios. Y muchos se dejar que la carne se levante y la carne venga a dominar al espíritu. Y muchos se olvidan de lo que Dios ha dicho. Y algunos pues se apostatan, conociendo la verdad de Cristo, pues se apartan de Cristo y quieren seguir pues en las cosas del mundo. Y aún es peor, algunos quieren hacer esa mezcla, ¿no? Así como lo hacía el pueblo de Israel, conocían a Dios y sin embargo querían estar en el pecado. Y eso no es así, ministro de Cristo. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios está buscando un pueblo santo, como dice el libro de Primera de Pedro, ¿sí? Tú buscas un pueblo santo, mis hermanos, no un pueblo tibio, ¿sí? Porque él a los tibios los vomitará, ¿sí? Entonces, dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Aquí lo aplicamos tanto para la bella nación de Israel como para nosotros los cristianos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos sea la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, dice aquí Primera de Pedro 3. Amén. Perdón, vamos a Primera de Pedro 1. ¿Sí? 15, 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Hay que ser santo en toda nuestra manera de vivir. No podemos decir nosotros, y menos los ministros de Cristo, decir,
ay, bueno, yo conozco las leyes, aquí dice esto, la ley de Dios, que no se peque, que no se fornique, que no se adultere, que no se robe, que no se mienta, etcétera, ¿sí? Y entonces algunos ministros de Dios dicen, ay, pero yo pronto en esto Dios me va ayudando, pero no hay una determinación, Dios nos ayuda, pero también nosotros tenemos que tomar determinación de apartarnos de aquellos pecados en los cuales estemos, ¿sí? Porque una persona no puede mantenerse que, ay, sí, como el pueblo de Israel, adoraban a Dios y estaban haciendo el pecado y las costumbres de las naciones paganas. No, los cristianos, otra cosa que sabemos que es una lucha, como dice el apóstol Pablo, una lucha que hay entre la carne y en el espíritu. Así que la carne se inclina a los apetitos de la carne, a lo que presenta el mundo, la vanidad, la gloria y todo tipo de cosas. Y en el espíritu queremos nosotros vivir en santidad. Pero sabemos que eso es un proceso en el cual nosotros buscamos que Dios nos ayude, en el cual nosotros nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón a Jesucristo por esos pecados en esas áreas. No le libre de imperfección, decimos que nos ayuda a santificarnos, pero tiene que salir de nuestro corazón. De nuestro corazón decirle, Señor, soy débil en esta área, soy imperfecto, ayúdame, Señor, perdóname y ayúdame, porque yo quiero vivir una vida de santidad. ¿Amén? Entonces, por eso aquí en el libro de Oseas nos habla. Y es triste, por eso les decía al principio, saber que el pueblo de Dios, ya Dios ya les había enviado muchos profetas, les había advertido, les había percibido, pero ellos, no, como que si eso fuera un fuego, entrar por un oído y por el otro, no, como que eso no va a pasar, Dios es muy misericordioso, ay, Dios tiene mucha misericordia. Hoy en día encontramos a mí en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, no, hombre, Dios es muy bueno. Yo sé que Dios me va a esperar, no, yo sé que Dios me va a soportar, no, yo tengo fe, Dios es un Dios de amor, dicen así los que están en estas dos aguas, sabiendo que deben vivir en santidad y están en la apostasía. Y así le aconteció, Dios envía a los profetas y los enviados, y por eso encontramos aquí el profeta Oseas, el mismo capítulo 13 dice, destrucción total de Efraín, ya había estado predicha por Dios a través de su profeta, ¿sí? Entonces, vemos cómo en el 13:16 dice, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerá en espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Increíble, el pueblo de Dios, Dios mío, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo llegó a este pueblo de Israel, sí, este reino del norte, cómo llegó a apostatarse, a vivir más en el pecado? Tanto así, Señor, que tu infinito amor, misericordia y justicia, compasión, tuvo ya su límite y tú enviaste, Señor, a ese reino de Asiria para llevar a este pueblo de Israel, para destruir lo que ibas a destruir conforme tu palabra aquí, en el cual caerían espada, aquellos que caerían espada, aquellos niños que fueron estrellados y aquellas mujeres que fueron abiertas por estos asirios. Y vemos que los que quedaron vivos pues fueron cautivos y sacados de ese reino del norte, llevados a otras naciones, ¿sí? Y después trajeron de otras naciones para llenar este reino del norte, esta tierra del norte, que era la tierra prometida que les había hablado para Abraham, Isaac, Jacob y para el pueblo de Israel, pero la desecharon, ¿sí? Prefirieron más el pecado sin medir las consecuencias de lo que venía, ¿sí? Entonces, es donde uno dice, Dios mío, esto es muy triste. Muchos ministros de Cristo conociendo la verdad de Cristo, ¿sí? Y viendo que Dios no quiere que pequemos, pero de igual debemos entender y saber que Dios es un Dios muy misericordioso. A mí me ha acontecido, aún como ministro de Cristo, como pastor, hice cosas muy desagradables para con el Señor, de pecado y de maldad, y de mala obra y mala conducta, pero yo pienso que lo más importante es que yo reaccionaba, reflexionaba, iba con el corazón contrito, me arrepentido, me arrodillaba, me postraba y decía, Señor, perdóname, sé que he pecado contra ti, Cristianito, contra el cielo, contra mi prójimo, y aún contra mi propia vida, perdóname, me arrepiento, te pido perdón. En algunos pecados decía, Dios mío, ayúdame, porque en esta área no tengo dominio propio, ayúdame, Señor, que yo quiero salir de este pecado, Dios mío. Yo quiero vivir en santidad para contigo, Cristo bendito. Yo soy testigo de ello. Aunque puedan haber todavía algunas áreas en mi vida, pero el Señor, yo siento que cada día me está ayudando, porque Él conoce nuestros corazones, Él sabe que nosotros anhelamos, ¿sí?, vivir en santidad. ¿Amén? Dice el Señor en Oseas 13:14, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. ¡Qué bendición! A veces estamos a punto ahí de estar en el borde del Seol, de la muerte, como a mí me aconteció en su momento, ¿sí? Pues aproximadamente 10 años, el sicario que me iba a matar, hablamos de sicario, ya tiene su encargo, ya le han pagado su plata, y fue la misericordia de Dios que no disparó. Cuando me preguntó, me dijo, ¿usted quién es? Y yo soy pastor.
se asustó, pero yo sé que el Espíritu Santo ya había intercedido con Gemidos Indecibles por mí, porque después fue posterior, me compartió en mi familia que habían escuchado a alguien como el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, el Señor nos guarda y nos libra. Y posterior, a los años también, a los meses, el Señor me iba a cortar a través del ángel de Jehová, porque a mí había orgullo, altivez, prepotencia y soberbia. Yo me pensaba que era el pastor más humilde y sencillo, y no sabía que en mi corazón había orgullo, altivez, prepotencia y soberbia. Es otra cosa. Dios a veces nos habla a través de ministros de Cristo, nos habla de sueños, visiones, y a veces no le prestamos atención cuando hay algunas áreas en nuestros corazones. Y bueno, gloria a Dios, que fue la misericordia de Dios, porque mi esposa y mis hijos gritaban, decían, papá, arrodíllate, pídele perdón al Señor. Yo no sabía por qué, y que porque ellos estaban viendo lo que estaban viendo al ángel de Jehová. Me puedo arrodillarme, postrarme, pedirle al Señor perdón, porque soy sincero, ministro de Cristo, que en cualquiera de esas dos situaciones, donde hubiera matado al sicario o el ángel de Jehová me hubiera quitado la vida, mi alma se hubiera perdido, estaría en el infierno. Entonces dice aquí, de la mano del Señor lo redimiré, lo libraré de la muerte. Gloria a Dios, Dios lo ha hecho con mi vida. Así que tú que estás con vida, ministro de Cristo, que de pronto estás apostatado, de pronto estás realizado contra Dios, conociendo la verdad de Dios, mientras tengamos vida, es la oportunidad que tenemos de ir a su presencia, porque es una relación privada con Dios, de pedirle perdón, pedirle ayuda y tomar una decisión, como yo en su momento la he tomado, y apartarnos del pecado. Dice el Señor, o muerte, yo seré tu muerte, ¿sí? Seré tu destrucción, oh Seol. Este es un versículo importante que lo tengamos en cuenta, que la muerte es un ser espiritual, como dice en Apocalipsis 1:18, cuando el Señor Jesucristo, hablando con el apóstol Juan, el amado apóstol Juan, que Jesucristo le quita a la muerte las llaves del Hades. Cuando él bajó esos 3 días, también no solamente venció a Satanás, que le quitó el acta del decreto con que nos acusaba, sino que a la misma muerte le quitó las llaves de las puertas principales del Hades, del Seol. Dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo, hablando del Señor Jesucristo de él, y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Eso fue toda la victoria. Y por eso dice aquí, sí. Y hay otro versículo para que confirmemos que la muerte es un ser espiritual, como Satanás, posiblemente el mismo rango, ¿no? No sabemos si será también como un querubín que se rebeló contra Dios. Y dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, la muerte también es un ser espiritual. Por eso Jesús le dice, el Padre Eterno Jehová le dice en Oseas 13:14, como muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. O sea que la muerte va a tener su fin cuando es lanzado al lago de fuego. La muerte. No estamos hablando del estado en que un ser humano queda, ¿no? Ya deja de existir. Estamos hablando de un ser espiritual. Posiblemente puede ser un arcángel o puede ser un querubín que también se rebeló contra Dios, como hizo el querubín protector de Satanás. Satanás que se rebeló contra Dios y pasó a ser diablo, pasó a ser Satanás, serpiente antigua, dragón. Entonces, la muerte va a tener su fin, ¿sí? Y dice, y seré tu destrucción, oh Seol, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 21:14. El Hades, todos esos demonios van a ser lanzados al lago de fuego y van a ser destruidos. La compasión será escondida de mi vista. Las cosas que más tiene Dios es compasión con nosotros. Así como le dijo Dios el Padre cuando le dijo a Jonás, que Jonás pues no quería ir allá a Nínive. Y vemos que posterior fue, ya conocemos la historia del pez. Y Jonás estaba esperando allá de que se destruyera esa nación de Nínive, esa ciudad de Nínive. Y Dios le habló de la compasión. No tendrá compasión de los 120,000 que hay ahí, ¿sí? Entonces, pero aquí vemos que en el caso de la destrucción de Israel y en el caso de los ministros de Cristo, que no se quieren arrepentir, que piensan que esto es un juego, el Señor dice, la compasión será escondida de mi vista. En cualquier momento el Señor quita la compasión. Sí, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sí? Aunque Él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Cuando viene el solano viento de Jehová, es porque, aunque se trate de fructificar, no va a haber prosperidad para con ese ministro que se haya apostatado. ¿Sí? Se levantará desde el desierto y se sacará su manantial. Se seca un manantial y se agotará su fuente. Él sacará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. O sea que si ese ministro de Cristo que se apostató, pues Dios lo va llevando a no solamente lo espiritual y toda la cosa que le va quitando, sino a las bendiciones que le ha dado. Esta mañana
para terminar, es duro. Hace días que no veía a un hombre, hoy le digo hombre, pero posiblemente creo que él es ministro, fue ministro de Cristo, se llama Pablo, un señor que pasa por aquí, pero es muy joven, debe tener 45 o 40, 50 años, pero no está muy, ¿sí? Y él anda en un estado de indigencia, ¿sí? Recogiendo la comida de las bolsas y muy sucio, y a veces se le pueden dar ropa, pero él como que la vende porque parece que solo compra, lo vende para comprar droga. Pero lo sorprendente es que, por ejemplo, cuando él ve, me dice, hermano, yo digo, ¿cómo estás, Pablo? Dios te bendiga. Y comienzo, parece también que hubiese tenido ministerio el de maestro, te habla de la palabra de Dios, te habla que, Dios mío, me queda sorprendido. Entonces, pues, no es solamente tener un conocimiento, sino vivir en santidad para con el Señor, y Dios nos guarde, porque hemos visto como el caso que cuando yo lo veo a él, le digo, Dios mío, guárdame nunca, Señor, ir a pecar contra ti, ni a apostatar, porque como yo entiendo, porque el Señor nos habla de diferentes formas, digo, Dios mío, guárdame, Señor. Aunque la tentación ronde, aunque de pronto cualquier otro tipo de situación, siempre mantente firme con Cristo y no vayas a quedar en una situación tanto aquí en la tierra de indigencia como este pobre varón. A veces le digo, Pablo, arrepiéntete porque te toca aquí, porque por él hemos orado aquí en la iglesia y he orado yo por él en los años que lo llevo conociendo acá en este territorio, pero ya hay cosas que la persona no puede ministrar a una persona, orar, interceder, ayunar, pero si el ministro de Cristo, el cristiano, no toma una determinación de arrepentirse y de tomar una decisión de apartarse del pecado, hermano, no sirve, hermano, de que estemos orando, ayunando, intercediendo, por mucho que amemos a la persona, porque la persona tiene que tomar una determinación, porque eso es lo que Dios espera. Y así, este varón Pablo, pues esta mañana le decía, varón, vuelvas a Cristo, arrepiéntase, busque del Señor, se quedó callado. Entonces, yo le continué diciendo a mi hermano, ministro de Cristo, para que me alabe. Yo le bendiga, les amo en la